Para nosotros pues es muy importante reconocer que el testimonio y la memoria obviamente del conflicto y en aras de que realmente en la escuela se ha invisibilizado mucho o desde el relato nacional se ha generalizado pues como siempre lo heroico, por decirlo así, la historia de los ganadores y la escuela simplemente ya limitó algunos espacios desde la cátedra de paz. Considera importante la construcción de propuestas educativas que promuevan el reconocimiento y reflexión sobre el conflicto desde la memoria de las víctimas en la escuela. Totalmente. ¿En qué sentido, qué estrategias se han como implementado o generado desde la mesa de víctimas hacia, digamos, hacia lo educativo? Llegar un poco más a las instituciones, que no solamente quede en un papel de las instituciones de zona de conflicto, sino también desde el ámbito urbano, para que las poblaciones comprendan un poco más de ello. Nosotros desde la mesa siempre hemos buscado hacer incidencia en el tema histórico. Desafortunadamente, el desconocimiento y la falta de apoyo de las instituciones no ha permitido que nosotros hagamos incidencia en el avance de esa cátedra a nivel, digamos que, de instituciones educativas e incluso a nivel funcionarios de administraciones públicas. Es advertir que nosotros como víctimas tenemos una gran debilidad. La falta de conocimiento es otra forma de desplazamiento. La falta de conocimiento es otra forma de desplazamiento. Ruego encarecidamente, por favor, si es posible, tener en cuenta la academia, que estaba muy atenta, muy pendiente de nosotros, para que fortalezca un proceso en el cono sumapaceño o en toda la provincia, en lo posible que sea, para fortalecer académicamente a las nuevas promociones de jóvenes. Creo que el compromiso de la academia, más allá de cualquier ideología, es un compromiso con la paz, con los jóvenes, con la generación que está en futuro conociendo de todo esto. Creo que el tiempo agradecer a la academia por avanzar en esta construcción de paz. Los que conocen y han estudiado las justicias transicionales en el mundo, saben que las justicias transicionales en el mundo nacen luego de un conflicto armado, pero entonces es una transición de un estado de guerra a un estado de paz. Pero con Colombia fue diferente, porque es que en Colombia nosotros no teníamos un solo grupo armado ilegal. Entonces eso impidió que nuestra transición, por eso hay muchas personas que ustedes escuchan que hablan de una paz imperfecta, o hablan de un país que todavía no tiene esa verdadera transición, y quizás garantizar la no repetición ha sido lo más complejo, porque seguimos haciendo paz en medio de la guerra. Las víctimas están hablando en medio del conflicto, y eso hace quizás que nuestro trabajo sea mucho más complejo, impartir justicia en medio de la guerra. Y si es complejo para la justicia, no imagino lo difícil que puede ser para las víctimas poder hablar en medio del conflicto. Agradezco su valentía, agradezco su confianza, y les invito a seguir hablando y a no callar, porque el país tiene que saber la verdad de lo que ocurrió. Y es importante para nosotros y para nosotras como Jurisdicción Especial para la Paz comprometernos con la justicia, y la justicia debe ser el pilar. Nosotros contamos con las bases de la justicia ordinaria, pero sabemos que la creación de un tribunal de justicia transicional se dio por los altos índices de impunidad, y nosotros tenemos una gran labor, tratar de contrarrestar los niveles de impunidad, pero sabemos que no tenemos la capacidad de investigarlo todo en el corto tiempo que tenemos. Sin embargo, nos comprometemos a lograr contrarrestar los altos índices de impunidad, y sabemos que el desplazamiento forzado está en el número 1 de los niveles de victimización. Más de 1 millón de víctimas registradas, y hay un subregistro de otro 1 millón. Pero sabemos que con el apoyo de todos y todas, porque la construcción de paz no se le puede reservar a una sola institución. Aquí se necesita de un trabajo mancomunado, se requiere de un apoyo de la institucionalidad que se encuentra presente. Nosotros no pretendemos de ninguna manera reemplazar las instituciones vigentes, sino al contrario, trabajar de la mano. Y es necesario para poder proteger a las víctimas y que puedan tener una garantía efectiva, pero sobre todo para garantizar la no repetición. Muchas gracias.
¿Sabías que en Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado ha tenido como víctimas de desaparición forzada a más de 80.000 desde los años 70 hasta el 2018? Es importante distinguir entre la desaparición de un particular y la cometida por un particular frente a la desaparición forzada. Desaparición de particular sucede cuando desconocemos el paradero de una persona y se presume que su desaparición está relacionada con el cometido de un delito. La desaparición cometida por un particular sucede cuando una persona es privada de su libertad por parte de un tercero con el fin de ocultarlo. Sin embargo, la desaparición forzada en Colombia, ese fenómeno es generado por agentes del Estado y terceros inmersos en el conflicto armado. Los grupos responsables son los paramilitares, con un total de 13.562 víctimas, guerrillas con un número de 5.849 víctimas, grupos de post-demovilización con un saldo de 2.598 y por parte de los agentes del Estado con un número de 2.368 víctimas, en el cual las regiones más afectadas han sido el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño, además del Valle de Aburrá. Jovencitos, duden, opinen, hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio. El archivo de un Sirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento como el nuestro. Se los dejo como oportunidad de comunión, de solidaridad y de creación, no como un objeto muerto del pasado, para que sepan. Este es mi presente de dignidad a las generaciones que están y a las que vienen. Ustedes que son amantes de la verdad, la libertad, la justicia y la belleza, ustedes que tienen en sus manos construir un país distinto. Persistan, no dejen de buscar, de preguntar siempre por qué, por qué, por qué. Desplazamiento forzado y violencia urbana. El desplazamiento forzado es un fenómeno de violencia que ha afectado a muchas familias campesinas, indígenas y afrodescendientes en Colombia. Según el Informe Nacional de Desplazamiento Forzado, de las casi 6,5 millones de personas desplazadas, más del 50% ha sido mujeres y personas de menor edad, lo que quiere decir que están en un estado indefenso por su soledad o por estar alejados de la ciudad y vivir en el campo. Otros datos muestran que para el año 2005, del 87% de las personas desplazadas vivían en el campo, lo que en el presente no ha cambiado, pues para el año 2020, alrededor de 32.217 víctimas fueron víctimas del desplazamiento masivo. Este fenómeno es debido a una situación de acceso a la tierra, donde muchas comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas han habitado territorios con el paso del tiempo. Se han legalizado por un papel, siendo esta la forma de desplazamiento acompañada del fenómeno del hostigamiento. Expulsan de manera eficaz a estos ciudadanos. Por otra parte, la relación con el conflicto urbano es el producto de este desplazamiento. Muchas familias deben migrar a las ciudades en busca de oportunidades para sobrevivir, asentándose en espacios que a veces no son aptos para la vida o simplemente son de la posesión de otros. Un caso cercano a mi barrio es la invasión de Monteverde, donde alrededor de 96 familias se asientan al borde de la quebrada Sabaneta. Esta es gente desplazada por el conflicto armado, proveniente de los llanos orientales, Bolívar y de la Valle del Cauca, quienes fueron obligados a llegar a municipios como Fusagasugá, buscando una nueva forma de vida y de salir adelante, lo cual es visto como una invasión. 85 hasta la fecha, más de 8 millones de desplazados. En esta región, que es la región del Sumapaz, es una región muy especial para el conflicto colombiano. Mi abuelo fue desplazado en los años 40 de Cabrera hacia Pasca y posteriormente hacia Fusagasugá. Y esta región es muy especial porque aquí
surgieron las primeras luchas campesinas. Y aún así a muchos se nos olvida la historia que ha transcurrido en esta región, en la región del Sumapaz. Por eso conocer nuestra historia no es solo un tema, digamos, que nos hace falta, sino sobre todo una responsabilidad que debemos asumir desde los gobiernos locales. Origina el desplazamiento son otros hechos de violencia, ¿sí? Por ejemplo, digamos, estar en territorios donde está siendo en ese momento recurrente la desaparición forzada, o estar en territorios en donde hay violencia sexual y tú tienes unas hijas que tienen 13 años y o han sido víctimas o no quieres que sean víctimas, o no quieres que te recluten a tus hijos, o has sufrido ya algún hecho de violencia gravísimo y el lugar está no solo habitado por el terror de estar cerca del actor que generó el hecho, sino también por el dolor. En Colombia hay instituciones que deben velar por la justicia y la seguridad de todos los colombianos. En otros casos se hace con leyes y aunque esto exista, a veces no aplican para personas desprotegidas o en barrios pobres. También la falta de información y comunicación sobre el secuestro, amenazas, desaparición y abuso sexual son un problema, porque no son divulgadas por la prensa o muchas personas que han sufrido esto no tienen recursos para demandar o simplemente dejan que las cosas se queden así por miedo a represalias o en otros casos a que la ley no llegue a hacer nada. En mi colegio, que hasta este año hablamos de esos temas. Me llamó mucho la atención un fragmento de un informe de la Corporación Nuevo Arcoiris que muestra cómo el acuerdo final del esclarecimiento de la verdad ve la impunidad como algo constante. Allí se resaltan cosas sobre la impunidad que muestran que ella se ha extendido en el tiempo y no porque se hable de ella se ha acabado. Dice que hay un déficit de justicia histórico generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas contra millones de víctimas en el conflicto armado colombiano. Que en algunos casos sí se investigan esas violaciones, pero por involucrar a la policía o al ejército son archivadas o dejados a un lado. No, señores, seamos serios. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. También mi madre dice que cuando ella era joven vivía en una vereda de Incononso que se llamaba La Laja. Ella vivía con mis abuelos, quienes cultivaban una fruta que se llama gulupa y verduras como la habichuela. Cuenta que a veces iba a la guerrilla a pedirles de sus cultivos y a pedir café, y que mientras ellos le dieran nunca había pasado nada. Pero cuando fue el ejército les dijeron que muchas personas les decían que les daban productos a los comunistas, por lo que ordenaron que si se les daba algo más se les metería a la cárcel. Víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. Que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. ¿Qué es la violencia de género?
Se trata de un problema estructural, es decir, que va desde lo magno, desde el espacio público, desde la forma de organización política, social, económica, hasta llegar a nuestra intimidad, al espacio privado, afectando la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con las demás personas. Cabe destacar que la violencia no es el orden natural de las cosas y que el ser humano es violento por causa de que vive en un sistema violento. Y este sistema injusto y violento en el que vivimos consta de 3 pilares principales. Uno de ellos es el patriarcado, que es una forma de organización social dominada por la figura paterna como máxima autoridad masculina. La colonialidad es otro pilar estructural del sistema, que agregó un nuevo indicador de poder, la raza y con ello la supremacía blanca. Y un tercero que sostiene al sistema de organización actual, el capitalismo, que básicamente es la organización económica cuyo objetivo es la acumulación de bienes y riqueza, es decir, acumular capital. Estos 3 pilares traen consecuencias problemáticas para los sectores de la sociedad más vulnerables, ya que se desarrolla a partir de 2 tipos de violencia: la implícita, que no se nota fácilmente, por ejemplo, con la creación de leyes e instituciones que benefician a las minorías sobre la mayoría, y la explícita, que se hace por medio de agresiones físicas o psicológicas, directamente hacia individuos o un grupo de estos. ¿Qué es la violencia de género simbólica? Esta se da en un primer nivel desde las instituciones y sus leyes. Se expresa en los medios de comunicación y en el espacio público. La violencia de género puede llegar a la privacidad de la vida. Por ejemplo, cuando se mata a una mujer que es trabajadora sexual o lesbiana, o feminista porque no está viviendo su sexualidad como demanda el patriarcado, es decir, sin someterse a un hombre, y como resultado la privacidad de la vida. En Colombia, desde el Centro de Memoria Histórica y el Observatorio de Memoria, se ha recolectado información la cual nos ha mostrado cómo las mujeres han sido víctimas del conflicto armado. Desde 1958, 18.048 mujeres fueron víctimas fatales por causas injustas.